Presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, el licenciado Jorge Acamine. Le agradezco mucho por este contacto con estas noticias que va lanzando el INE y que parecería que pretenden mostrar que las cosas van a estar mejor, que el gobierno de Luis Arce va a dejar un país al menos estable en estos últimos meses para que el otro gobierno enfrente de otra manera la economía, tomando en cuenta que uno de los principales temas que se ha tratado en esta campaña electoral es el tema económico. ¿Cómo ve, cómo se puede leer este 0,2% de inflación en el mes de septiembre y este acumulado de 18,33%? Muy buen día, César. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la inflación es un problema económico que no se va a ir tan fácil y tan rápido como de repente lo desearía pues el director del INE, ¿no? Hay que entender justamente de que si bien la variación porcentual del mes de septiembre es baja, ¿sí? Pero ya tenemos un acumulado de un 18%, de más de un 18%. Y eso obviamente te refleja la dificultad que hemos tenido en este año. Además, que si vos recorres los mercados, las tiendas, los precios continúan elevados respecto a lo que es el año pasado y mucho más respecto a lo que es el anteaño pasado. Entonces, si bien yo diría que se podrían estar estabilizando los precios, hay que entender una situación. Y mira, antes de que se despierte la inflación en nuestro país, había un punto que se mencionaba casi en todos los foros y en todos los paneles de economía, que la inflación estaba anclada al tipo de cambio. Si nosotros tomamos esta afirmación, es justamente lo que sucede si te das cuenta. Porque el tipo de cambio paralelo, que es el que te maneja la economía, es el tipo de cambio de mercado, se ha estabilizado, podemos decir, entre 12 y 13. ¿Qué quiere decir esto? De que prácticamente ya vamos a cerrar un segundo mes con esta fluctuación que no ha sido significativa. No hemos tenido esos movimientos complicados o esos movimientos que permitían que el tipo de cambio suba de una forma muy expectante y después bajen, ¿sí? Ha estado 12.70, 12.50 creo ayer, 12.40, entonces eso te ha permitido justamente de que la reposición de lo que es mercaderías justamente que están vinculados a las importaciones tengan una valoración con un precio menor, ¿sí? Y obviamente el tema de los productos agropecuarios que están vinculados a las inclemencias del tiempo, del clima y que han tenido un desenvolvimiento, podemos decir, a la alza, ¿no? Tal como es la carne y el tomate principalmente. Ahora, eso como un comentario para ver cómo podemos avanzar en este análisis. Ahora, en este sentido, uno finalmente, el ciudadano común que enciende la tele, que enciende la radio o lee las redes sociales y ve esto, por ahí uno se siente un poco más tranquilo cuando le dicen 0,2% y dice, bueno, las cosas están mejorando, pero sale de su casa, sale al mercado y ese 0,2% no lo ve reflejado cuando tiene que pagar los productos. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que, ¿qué es lo que ha hecho que el dólar tenga estabilidad en este último tiempo? Hemos tenido un tiempo en que casi llegamos a 20 bolivianos por dólar. Entonces, uno se pregunta qué es lo que hace que en este momento, en estos meses, haya habido esta frena del alza del dólar. Bueno, justamente, mira, y es interesante esto, ver y entender qué sucede con el dólar. En la economía hay dólares, hay un monto, una cantidad de dólares que es restringida. O sea, no tenemos exceso de dólares en la economía, al menos circulando.
peor en el sistema financiero. Entonces, hay dos grandes sectores en nuestra economía que necesitan esos dólares. Uno es el sector público y otro es el sector privado. El sector público para comprar combustible y para pagar deuda externa, ¿sí? Y el sector privado para desenvolver o desarrollar su actividad económica, vinculada a la importación de insumos, vinculada a la importación de productos de consumo final. Entonces, ¿quién administra los dólares? ¿Quién administra los dólares? El sector público. Entonces, ¿o quién tiene la capacidad para poder decir, dame a mí primero los dólares? Es el sector público. Entonces, se da un efecto de expulsión, si te das cuenta, porque el sector público acapara los dólares que existen en el mercado, ¿sí? Y expulsa de poder obtener estos dólares al sector privado. Y es por eso que las cantidades que sobran en la economía, de esos dólares que sobran después que el gobierno saca lo necesario para pagar su deuda pública y para comprar combustible, lo que sobra queda para el sector privado. Y esos dólares obviamente no alcanzan para la demanda. Estamos hablando aproximadamente hoy en día de 700 millones de dólares mensuales que necesita, ¿no?, la economía para poder atender ese comercio, se puede decir, o esa producción, ¿no?, vinculada a lo que son los insumos, vinculada a lo que son la importación de insumos, de productos finales de consumo. Entonces, te das cuenta, el tema de que quién toma los dólares en realidad hace que en este momento tengamos el tema de la fluctuación del tipo de cambio paralelo. Ahora, con este punto entendido, lo que tenemos que analizar es lo siguiente. ¿Qué ha pasado desde junio a la fecha? Junio es un mes donde han tenido que llegar dólares de exportación, sí o sí han tenido que llegar dólares de exportación. Se han aprobado un crédito un par de créditos por 600 millones de dólares que se van desembolsando, obviamente, conforme se va avanzando en los programas que se están financiando. También el Banco Central ha hecho una operación con el oro que le ha permitido obtener otros 800 millones de dólares para poder financiarse y dejar esos dólares, como te decía, en la economía para el sector privado. Entonces, esta situación ha permitido inclusive que esté fluctuando el dólar hacia abajo, inclusive hasta casi llegar a 10. ¿Ya? Entonces, este es un problema de oferta y demanda de dólares que circulan en la economía. Cuando el gobierno no entra y busca los dólares del privado, vamos a tener una estabilidad en el tipo de cambio. La estabilización del tipo de cambio ahorita podemos hablar de un 12, ¿sí? Pero inclusive si es que se consiguen más dólares y se lanzan más dólares a la economía, o si empieza nuevamente a funcionar el sistema financiero, podríamos hablar de que podría darse una baja en el tipo de cambio, inclusive hasta 10 en algún momento, ¿no? Pero bueno, más o menos esa es la explicación para que podamos entender cómo es que se da la figura del dólar. Es un tema de oferta y demanda, es un tema de dólares en circulación y es un tema justamente de que el Estado como tal consiga las divisas para poder comprar combustible, que como ves no hay colas en el tema de diésel, para el tema de gasolina, sí diésel, pero obviamente que estamos con una relativa calma, si te das cuenta, que no quita el poder entender que existen o persisten los problemas económicos que no han sido atendidos de forma definitiva y que esto es una gelatina en lo que es el manejo económico a la fecha, ¿no? Esperando obviamente que el nuevo gobierno pueda ya tomar medidas drásticas y medidas de política económica que permitan estabilizar la economía y obviamente volver a reencauzar y que generemos un crecimiento y mejor desarrollo económico, ¿no? Dicen, el gobierno había previsto una inflación del 7,5%, una inflación acumulada del 7,5% a principio de año. Lejos estamos de lo que se había proyectado, 18, más del 10% de diferencia. ¿Esto qué significa? Básicamente
el tema de que no se tuvo una buena visualización, una buena proyección, más que, más que indicadores proyectados o indicadores que te permitan la estabilidad de la economía. Yo creo que han colocado en el presupuesto general del Estado del 2025 los mejores deseos que pueden tener, ¿no? Que obviamente eso te saca y te quita la objetividad. El tema de la inflación está cantada, César. Nosotros lo veníamos mencionando, lamentablemente, lo digo así, ya hace un par de años atrás, justamente por lo que te comentaba al comienzo, ¿no? El análisis que se hacía inclusive desde el gobierno era de que la inflación estaba anclada en el tipo de cambio. Entonces el tipo de cambio empezó a fluctuar y fue cuando empezamos a sentir el incremento de los precios. Mientras más alto el tipo de cambio paralelo, ¿no?, mayor la inflación, si te das cuenta. Entonces existe una correlación en estas variables que de repente el gobierno perdió el control en algún momento, me imagino, inclusive de visualización, inclusive de poder ser o tener la valentía de actualizar, ¿no?, sus proyecciones y decir, escucha, le pelamos, la verdad que el 7 era elevado. Imagínate vos, un 7% es elevadísimo en comparación a años anteriores. Cuando tu máximo de inflación acumulada que proyectaba era un 3%, para el 2025 era un 7%. Sin embargo, estamos ya por encima del 18% y nos falta el trimestre o el último trimestre, que es un trimestre inflacionario, ¿no? Por si acaso. El último trimestre del año se da o se lo conoce o está en la estacionalidad, se lo ve como un periodo de alta inflación. Y es más aún, si es que viene a tomar medidas, el nuevo gobierno y toma medidas, ¿no?, en política económica, medidas de shock, seguramente vamos a sentir que la inflación no va a seguir bajando como lo dice el director, ¿no?, sino que más bien podríamos, en el mejor de los casos, llegar a una meseta de repente, ¿sí?, donde obviamente para bajar la inflación tendríamos que tener lo que decía el director del INE, una deflación, pero de una deflación de más del 7, del 8%, para tratar de equiparar, ¿no?, el acumulado. Entonces, mira, tenemos 3 meses para tener una deflación acumulada de 18% y llegar a cero, digamos. Entonces, el punto de vista, el análisis objetivo nos dice de que la situación sigue siendo complicada. Para nosotros, obviamente, las personas de a pie, como digo, las personas que tienen que ir al mercado a comprar sus diferentes bienes, ¿no? Para nosotros que tenemos que ir y comprar vestimentas, que tenemos que comprar una serie de artículos para la casa, para el colegio, los chicos, para lo que es salud, ¿no? César, lamentablemente sigue habiendo una inflación que permite entender de que existe el problema económico principal de lo que es el tema de precios elevados. De repente no volvamos ya a los precios iniciales, de repente ya no volvemos más, ¿sí? Pero por lo menos tenemos que de una vez estabilizar y encontrar el nuevo punto de equilibrio en nuestra economía. Y eso se hace tomando medidas que permitan estabilizar la economía y no dejando que ésta tome un rumbo por sí sola. Si te das cuenta, ahorita pareciera que no están haciendo nada, ¿sí?, para poder controlar el tema de la inflación. Es con política económica. No puedes mandar al municipio que vaya y controle los mercados. Es parte de las políticas, sí, pero son de corto plazo, eso no te dura mucho. Te van a controlar un par de semanas de repente, ¿no? Y después ya no lo van a hacer, porque no se puede, no puedes controlar los precios de esa forma. Lo que hay que hacer es bajar el gasto público. Tenemos que eliminar el déficit fiscal. Y vas a ver cómo esa inflación va a empezar a bajar, a disminuir. Ese tipo de medidas se tienen que tomar. Tenemos que, de una vez, el gobierno que entre tiene que asumir una posición con la cuestión de lo que es la subvención del combustible, ¿sí? Si liberamos a Yacimiento de importar combustible, estamos hablando de
320 millones de dólares mensuales que el Banco Central no va a estar estresado buscando, o el Ministerio de Economía sacando esos dólares de lo que es el poco circulante que hay de dólares en el mercado. Entonces, la idea creo que es súper clara, y lo que hay que hacer también. Ahora, si lo van a hacer, eso obviamente tiene que decirnos ya la gente del nuevo gobierno, porque estamos a semanas de lo que es la segunda vuelta, y de ahí hasta el día de la posesión yo creo que no se mueve nada en este país, ¿no? Esperando justamente lo que es la posesión del nuevo gobierno, ¿no? Cristian, yo le agradezco muchísimo por este análisis. Gracias, César. Un gusto, como siempre.